Bien, estamos de nueva cuenta con ustedes y quisiera darle la bienvenida a mi compañero que siempre me hace el honor de estar aquí. Roberto, buenas noches. Doctor, buenas noches. Señoría, buenas noches. Un placer estar con ustedes y en esta ocasión tocando un tema tan importante como los contratos electrónicos. Y quisiera que tuviéramos la oportunidad de platicar y tener darle la importancia y las características que tiene la naturaleza de este tipo de contratos. Un placer estar con ustedes. Su señoría, yo quisiera retomar otra vez contratos electrónicos. ¿Servirán? ¿Es una falacia? ¿Es el futuro? ¿Es un hasta aquí? ¿Ya está? ¿Es vivo? Quisiera que todo eso, porque mucha gente está... Queremos saberlo, ¿no? Pues no queremos perder tiempo, señor. Tiene, a partir de este momento, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Primero a Templato, como esa asociación con esa agrupación, luego a Enrique y ahora a mi acompañante, sí, es agradecerles que me permitan dar un tema que, contestando a la pregunta en un inicio, ya existe y se lleva a cabo miles de operaciones diarias. ¿Qué ocurre? Tiene un fenómeno muy curioso. Normalmente cada sociedad va creando su derecho, va creando lo que va a generar en su teoría de obligaciones y contratos. Curiosamente, en la materia electrónica, cibernética, y lo que yo les diré que es lo que yo llamé contratos CLIC, y que fue recibido por la Universidad Autónoma de Barcelona, es precisamente el medio de comunicación es diferente. El emitir la voluntad, el expresar el consentimiento, es el ser humano el que lo continúa haciendo. Es decir, encontró otra manera el ser humano de comunicarse, de conectarse. Primera, a grandes distancias, como en este momento, ¿sí? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde podemos comprometernos? Esto es muy importante. Algunos le llamaron a esos contratos, contrato a distancia, ¿sí? Contrato de no presentes, también lo señalaron de esa manera. Sin embargo, todos ellos convergen en que existe un contrato. Nada más que lo que debemos hacer notar, primero, ¿quién emite un mensaje? ¿Cómo se emite ese mensaje? Hoy es un hecho las páginas y las páginas que se dedican al comercio, a vender algo. Y entonces, de acuerdo con ello, hay un destinatario. Puede ser al público en general, puede ser a un mercado exclusivo, puede ser a un público exclusivo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ya es un hecho que si alguien quiere adquirir unas botas rusas, podría hacerlo por un contrato en instantes y con un precio. Entonces, ¿qué ocurre? Llegó a México este tipo de contratos. Se decía que teníamos nosotros poca injerencia en la cuestión cibernética, electrónica, vía satélite, vía internet. Estamos comprobando el día de hoy, precisamente con este programa, que México se presenta y se quiere integrar en lo que viene siendo una red mundial de comunicación. Entonces, esta red mundial, ¿qué nos permite? Hacer mayores negocios, hacer mayores operaciones. ¿Cuál es el caso? México, a nivel constitucional, artículo 25 y 26 de la Constitución, el gobierno tiene la obligación de crear políticas económicas. Es decir, que tiene que permitir o está permitiendo la entrada del derecho internacional privado, que es precisamente el comercio, que impacta en una globalización y en una regionalización. Entonces, una de ellas se apega a los principios internacionales y para ello crea normas en el Código Civil Federal, crea normas en el Código de Comercio, crea normas en la Ley de Protección al Consumidor. Esto es para el comercio,
Pero para la comunicación, la ley de comunicación mexicana también regula estas situaciones. Cómo comunicarse, cómo presentar páginas, cómo presentar propaganda. Es decir, nos protegimos con una esfera jurídica mexicana. Sin embargo, es importante señalar que los grandes principios de comercio internacional emergen del extranjero. ¿Sí? Hay un principio y hay una situación que dice, de acuerdo con la tecnología presente, y aunque haya una tecnología futura o de punta, será perfecto el acto, ¿sí?, de comercio. Adelante. O el acto jurídico. No quisiera hablar sobre ese tema. Entonces, de acuerdo con esta situación, este es un primer principio. El acto. El que no importa la tecnología, si es presente o futura, es una neutralidad en cuestión de decir, puedes tener la tecnología que quieras y vamos a poder comerciar. La siguiente situación es, ¿qué ocurre con las obligaciones y los derechos de, en este caso surgen palabras, el proveedor, el consumidor? ¿Y qué se dice? Aquí vamos a crear una regulación y dice, la compatibilidad internacional no debe tocar en ningún momento la voluntad de las partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de emitir, ¿quién? El comprador. Y el emisor tiene la situación de presentar su publicidad. Para nuestro México tienen que ser publicidades que no sean engañosas, ser claros en sus registros, ser claros en las características de su producto, y de acuerdo con ello es con nuestro derecho interno, obligaciones y contratos. No nos apartamos de esta situación por acogernos a este medio de comunicación que es el Internet. La otra situación, y lo que estamos platicando, esto que en una entrevista se observa, ¿existió o no existió? Y entonces, para mucha gente, nosotros que estamos presentes, existió. ¿Lo podremos presentar como prueba o no? ¿Sí? Y entonces, el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos en la Ciudad de México, en la federal, ¿sí?, establece que no, por no existir en un papel, se deje de tener un valor probatorio, siempre y cuando se asegure que todos estos datos que estamos realizando íntegramente se puedan acumular e integrar. ¿Sí? Este mensaje de datos debe estar guardado, resguardado, precisamente para que sirva de prueba ante los tribunales. ¿Qué ocurre? Tanto Código de Comercio como el Código Federal está cubriendo el valor probatorio, ¿sí?, de los mensajes de datos. ¿Qué ocurre? La cuestión es plantear a los jóvenes juristas, a los jóvenes litigantes, que tienen que saber cómo proponer su prueba, para que el juzgador pueda en toda amplitud checar si sí reúne o no reúne los elementos de que sea confiable esa prueba. Entonces, es importantísimo, es fundamental establecer que no porque no se tenga un papel, no tiene valor probatorio. Estos principios han surgido a nivel internacional y se impactan en nosotros.